Bienvenidos a Datos Galénicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la metformina y la tasa de filtración glomerular. Para comenzar, vamos a recordar que la metformina pertenece a las biguanidas y así como esta, también existen las moléculas denominadas penformina y buformina que fueron retiradas debido a los índices inaceptables de acidosis láctica. En este momento, la única aprobada pues, para el tratamiento de diabetes como tal es la metformina. Hay que recordar algunos aspectos de la farmacocinética de esta molécula y es que tiene una absorción principal en el intestino delgado mediante los transportadores de cationes orgánicos tipo 1 y 3, los cuales encuentran en el enterocito una biodisponibilidad del 60 al 80%, no se une a proteínas y tiene una excreción inalterada mediante la vía renal por secreción tubular mediante los transportadores de cationes orgánicos tipo 2. Asimismo, hay que recordar algunos aspectos de la farmacodinamia, y es que a nivel hepático, a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo, va a disminuir la lipogénesis, aumentar el ingreso de glucosa y aumentar la fosforilación oxidativa. Además, a nivel hepático va a disminuir, aun por lo menos parcialmente, la glucogénesis y a nivel del tejido adiposo va a disminuir la lipólisis. Asimismo, a nivel pancreático va a aumentar la secreción de insulina, va a disminuir la apoptosis de las células, va a aumentar los receptores de GLP-1 y a nivel intestinal va a disminuir la absorción de glucosa, entre otros efectos como mejorar en general la sensibilidad a la insulina. Hay que tener en cuenta los efectos adversos de la metformina. Entre los más frecuentes pues, están los gastrointestinales, como las náuseas, las flatulencias, que incluso pueden estar presentes hasta el 25% de los pacientes que la utilizan, pero hay uno muy importante y es la acidosis láctica. Para tener en cuenta en la acidosis láctica asociada a la metformina tenemos tres entidades a tener en cuenta, que son la alteración de la eliminación de la metformina, como ya lo vimos, mediante la vía renal, que puede estar más alterada en los pacientes con enfermedad renal crónica o incluso pacientes con lesión renal aguda. Con pacientes que tengan alteración del metabolismo del lactato, con los pacientes que del abuso de alcohol, falla hepático o algunos que usan inhibidores de la transcriptasa reversa, o alteración en la oxigenación tisular, como en los estados como de choque séptico, hipovolemia o falla cardíaca descompensada. Asimismo, se ha propuesto los siguientes mecanismos por los cuales la metformina puede causar acidosis láctica, y el primero es que puede inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial al disminuyendo el flujo del ciclo de Krebs y alterando el metabolismo hacia la glucólisis con el fin de producir más piruvato. El segundo puede bloquear esta enzima, la enosim monofosfato activada por proteína quinasa, que va a inhibir parcialmente la gluconogénesis, haciendo que se aumente aún más el piruvato. Teniendo en cuenta estos dos mecanismos, pues va a tener un mayor sustrato para la formación de lactato. Y tercero, la metformina es capaz de inhibir la glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que va a alterar la vía de señalización del glicerol 3-fosfato, haciendo una alteración en el ciclo redox que se produce a nivel citoplasmático, haciendo que se acumule más lactato a nivel citoplasmático. Asimismo, aumentando el riesgo de acidosis láctica asociada a la metformina. Pero hay que tener en cuenta que este efecto adverso pues es muy poco frecuente, se presenta en menos de 10 por cada 100.000 pacientes año, pero es de preocupar la tasa de mortalidad, que se aproxima al 25%. Teniendo en cuenta lo anterior, la FDA ha dictado unas recomendaciones para poder utilizarla de forma segura, y es que no iniciar o suspender en pacientes con tasa de filtración menor a 30, no la recomiendo iniciar con tasas de filtración de 30 y 45. Si los pacientes que ya venían tomando metformina y la tasa de filtración cae menor a 45, hay que evaluar el riesgo o beneficio de seguir con ella, y por lo menos se debe obtener una función renal por lo menos una vez al año en pacientes que ya lo vengan tomando. Pero también hace una recomendación en los pacientes que van a ser sometidos a algún método diagnóstico con contraste yodado, y hay que suspenderla metformina en los pacientes que tienen una tasa de filtración entre 30 y 60 o tienen historia de enfermedades hepáticas, alcoholismo, insuficiencia cardíaca
o el medio de contraste yodado va a ser administrado por vía intraarterial, por ejemplo, cuando se hace una angiografía coronaria. Asimismo, como la suspendemos, hay que evaluar 48 horas después del contraste si hay una función renal estable para poder iniciarla de manera segura, teniendo en cuenta las recomendaciones que dije previamente. Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías CAIGO 2020? Y es que recomienda utilizar la metformina en los pacientes con diabetes, mellitus, enfermedad renal crónica y que tengan una tasa de filtración glomerular por encima de 30. Asimismo, nos presenta las diferentes formulaciones que están, que son la metformina de liberación inmediata o la de liberación retardada, cómo es la presentación farmacéutica, cómo iniciar las dosis y cuál es la dosis máxima, para tener en cuenta en la metformina de liberación inmediata, la dosis máxima es de 2.550 miligramos al día, mientras que la metformina de liberación retardada es hasta 2 gramos por día y la titulación es un poco diferente cómo se va haciendo. Para hablar un poco más de la dosis máxima de la metformina, quiero presentar el siguiente estudio, y es que evaluaron diferentes dosis de metformina y vieron que la dosis máxima para tener mayor beneficio en cuanto a la glucosa plasmática en ayunas y en la hemoglobina glicosilada era la dosis de 2.000 miligramos al día, en la cual se vio una diferencia estadísticamente significativa con las dosis menores de 1.500, 1.500, mientras que no hubo diferencia con la dosis de 2.500 miligramos al día, por lo que se propone un efecto plato a partir de la dosis de 2.000 miligramos al día e incluso no va a tener beneficio clínico, pero puede tener un mayor riesgo de efectos adversos, por lo cual pues, la dosis recomendada es hasta 2.000 miligramos al día. Ahora bien, las guías CAIGO nos proponen cómo hacer la titulación de la metformina dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Y es que, al igual que la FDA, no la recomienda iniciar o la recomienda suspender en los pacientes con tasa de filtración menor a 30. Asimismo, en los pacientes que tengan una tasa de filtración de 30 a 44, recomienda es iniciar hasta la mitad de la dosis y titular hasta la mitad de la dosis máxima recomendada. Pacientes con tasa de filtración mayor o igual a 60 o de 45 a 69 se ve, pues dependiendo de la forma farmacéutica que tengamos, si es de liberación inmediata, se puede iniciar con 500, 850 una vez al día y titularla, pues ir aumentando de 500 a 850 miligramos al día cada 7 días hasta alcanzar la dosis máxima recomendada, que ya pues como lo vimos son 2.000 miligramos o pues dependiendo de los efectos adversos que presente el paciente. O si presentamos, o en caso de que tengamos que usar la forma de liberación prolongada, la presentación de liberación prolongada, hay que justificarla, pues si se presentan efectos gastrointestinales con la forma farmacéutica de acá presentada, la dosis inicial es de 500 y se debe titular de 500 en 500 cada 7 días hasta la dosis máxima recomendada. Entonces, después de iniciar la metformina, debemos hacer un monitoreo de los niveles de vitamina B12 y se debe hacer anualmente los pacientes que hayan usado metformina por más de 4 años, ya que están en un riesgo de presentar déficit de vitamina B12. Asimismo, se debe hacer en los pacientes que tengan un síndrome de mala absorción o que tengan riesgo de déficit, como por ejemplo en los veganos. Después de hacer la monitoría de la vitamina B12, debemos también hacer la monitoría de la función renal. En los pacientes con una tasa de filtración mayor a 60, la debemos hacer anualmente. Y si sigue mayor, y si la calculamos y sigue mayor a 60, debemos continuar la misma dosis. Los pacientes con tasa de filtración desde 45 a 59, debemos medir la función renal por lo menos cada 3 a 6 meses y dependiendo, si sigue igual de 45 a 59, debemos continuar la misma dosis o considerar la reducción en ciertas condiciones que causen más hipoxia e hipoperfusión. Y en los pacientes que con tasa de filtración de 30 a 44, igual, debemos medir la función renal cada 3 a 6 meses y dependiendo si sigue entre 30 y 44, debemos indicar la mitad de la dosis. Ahora bien, ¿qué se propone? ¿Qué se ha propuesto en los pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes y el uso de metformina? En un estudio en el cual incluyeron
69 pacientes buscó la seguridad de la metformina en los pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que ellos hicieron fue, dependiendo de la estadificación, administraron las siguientes dosis aquí presentadas y definieron su seguridad. ¿Cómo la definieron? ¿Cómo evaluaron la seguridad? Siendo niveles, midiendo los niveles de metformina para ver si se encontraban en el rango terapéutico y midiendo los niveles de ácido láctico para saber si había un mayor riesgo de acidosis láctica asociada a la metformina. En este estudio de búsqueda de dosis, lo que ellos encontraron y lo que recomiendan y lo que hacen una propuesta es que en los pacientes con estadio 3A se puede recomendar la dosis diaria de metformina de 500 miligramos en la mañana y 1 gramo en la noche. En estadio 3B, 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Pero llamativamente, como lo vemos a continuación, ya se propone iniciar ella se propone incluso continuar la metformina hasta el estadio 4, y por lo menos 500 miligramos en la mañana. Sin embargo, es una propuesta, un estudio de búsqueda de dosis y todavía está pendiente que salga un poco más estudios que lo validen y que sea recomendado como tal en las guías de manejo vigentes e incluso también sea recomendado y aprobado por institutos como la FDA. Para tener en cuenta y para no tener confusión y dejar como una conclusión clara, la metformina se debe suspender o no iniciar en los pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30. Si está mayor, pues ya vimos la recomendación, ya vimos cómo se debe hacer la titulación según CAIGO, pues que es la evidencia más actual que se tiene hasta el momento, y pues hacerlo pues según la indicación de la guía o según el contexto del paciente. Bueno, eso era todo lo que tenía por presentarles sobre este aspecto. Muchas gracias por su atención y los invito a suscribirse al canal y a seguirme en las redes sociales.